Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor una vez más porque nos concede el privilegio, por medio de esta fuente, predicar la palabra del Señor. Y continuando con el estudio de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y yo le invito que me acompañen en una oración a nuestro Padre Celestial para que Él sea guiándonos y dirigiéndonos en la enseñanza de su palabra. Soberano Dios, tú que moras en los cielos y en cuya presencia estamos. Gracias queremos darte por el hermoso privilegio que tú nos concedes, Señor, de exponer tu palabra. Queremos que por medio de ella, nuestro amado Dios, sea usted ministrando a los corazones de cada uno de los oyentes, tratando a nuestras vidas, de tal manera que nuestra fe y nuestra confianza en ti cada día se afirme, sabiendo, Señor, que pronto tú vendrás por nosotros. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, yo le invito allí donde usted se encuentra, buscar en su Biblia el libro de Apocalipsis, su capítulo 1, del verso 9 al verso 20. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce fruñidos, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de suceder después de esta. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. El tema del mensaje de hoy es la revelación de Cristo el soberano. Y el propósito de la enseñanza de hoy, amados hermanos, es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nuestros corazones se llenen de gozo y de fe al ver a nuestro Señor Jesucristo, el soberano, manifestando su señorío y autoridad sobre la historia de la humanidad. Y continuando con el estudio de Apocalipsis, el pastor Matt Hitchcock, en su libro Profecía Bíblica, nos da 10 razones fundamentales por el cual la profecía bíblica es de gran importancia
para el estudio. Número 1. Nos dice que la profecía es una parte principal en la revelación divina. El 27% de la Biblia es profética y el 20% de los libros de la Biblia son proféticos. Segunda razón, Dios promete una bendición especial a los que estudian y prestan atención a la profecía del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y registra la consumación del programa de Dios para la humanidad y el mundo. Y es como nos dice en Apocalipsis su capítulo 1, su verso 3. Bienaventurado el que lee y lo que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bendición es triple: al que lee, al que escucha y al que obedece todas las cosas que están escritas en este libro. Tercera razón que este pastor establece o indica por el cual debemos estudiar la profecía es que Jesucristo es el sujeto central de la profecía. Podemos observar que Jesucristo es el centro de la profecía, ya que todos los grandes propósitos de Dios dependen de la persona y obra de Jesucristo. La profecía bíblica comienza y termina en la persona y obra del Salvador, ya que la primera profecía bíblica trata de la venida del libertador que aplastará a la serpiente, como nos dice en Génesis su capítulo 3, su verso 15. Y de igual manera nos habla de la última profecía de este libro y con relación a la venida de Jesucristo con poder y gloria, según Judas, su capítulo 1, del 14 al 16. Cuarta razón, la profecía nos da una perspectiva apropiada de la vida. Quinta razón, la profecía bíblica nos ayuda a entender toda la Biblia. Séptima razón, la profecía bíblica puede y debe usarse como herramienta para evangelizar. Otra de las razones, la profecía bíblica puede servir para proteger a la gente aislándola de la herejía. Y también otra razón, la profecía bíblica nos sirve para entender el mundo actual. Y novena razón, la profecía bíblica revela la soberanía de Dios en el tiempo y en la historia. Y por último, la profecía bíblica demuestra la verdad de la palabra de Dios. En este libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo levanta el telón y nos da el privilegio de ver al Cristo glorificado en el cielo y en el cumplimiento de su propósito soberano en el mundo, ya que Cristo es el tema principal de este maravilloso libro y en sí el tema principal no son los acontecimientos futuros. En los versículos anteriores que estudiamos, Juan nos da a conocer la naturaleza del Apocalipsis, ya que este libro tiene que ver con la revelación de la persona de Cristo. Y una forma clave y sencilla de comprender el libro de Apocalipsis es darse y estudiarlo como está dividido. Y podemos dividirlo en 4 secciones principales. Y estas 4 secciones principales nos ayudarán a poder estudiar y entender el cronograma del libro de Apocalipsis. Primera sección, nos hablan de las cosas que Juan vio, capítulo 1. Nos habla de la manifestación y la revelación del soberano Dios. Segunda sección, las cosas que son. Que eso va desde el capítulo 2 al capítulo 3. Nos revela la era de la iglesia, desde la muerte de los apóstoles hasta el momento en que Cristo tomará a su santo al cielo. Tercera sección, las cosas que sucederán en respuesta de estas, que son, ejemplo, los capítulos 4 y 5 nos revelan la adoración celestial de los redimidos y las huestes celestiales postrados delante del trono del Dios y del Cordero. Los capítulos 6 al 19 nos narran el inicio de la gran tribulación sobre la tierra, donde se desatan los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, es decir, los juicios de Dios sobre la humanidad.
Y la cuarta sección nos habla del capítulo 20 al 22. Trata acerca de la segunda venida de Cristo, el establecimiento de su reino sobre la tierra, el juicio del gran trono blanco y el establecimiento del estado eterno, donde estaremos morando por toda la eternidad con nuestro amado y Salvador Jesucristo. Por favor, mis queridos hermanos, quiero invitarle a que me acompañen con su Biblia abierta, cuadernos y lápiz en la mano para entrar al desarrollo de estos versículos del libro de Apocalipsis. Les invito, desde el lugar donde usted se encuentre, con su Biblia abierta, vamos a estudiar el capítulo 1 a partir del verso 9 hasta el verso 20, con el fin de continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Y podemos ver del verso 9 al 11, nos habla de la visión de Cristo glorificado. Cuándo, dónde y cómo nuestro amado hermano y apóstol Juan recibió la revelación. Leamos Apocalipsis 1, del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué podemos observar aquí? El autor se presenta a sus lectores con sus cartas credenciales. Es decir, el apóstol Juan, el apóstol del amor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia. ¿Qué observamos? Que aflora su humildad. Se describe como su hermano. Es decir, nuestro hermano. No se refiere a sí mismo como el apóstol. No se refiere como una columna importante de la iglesia. No hace referencia que fue el discípulo que hospedó y cuidó a la madre de Jesús. No. Él se refirió como lo que es la relación que existe como hermano. Más allá de nuestras responsabilidades y honor que tenemos dentro de la iglesia, somos hermanos. No hay una clase especial más alta que otro. Somos hermanos. Y antes de seguir avanzando en el versículo, solo me gustaría notar que cuando Juan habla ser copartícipe de la tribulación, se refiere a los sufrimientos que todo cristiano experimenta en el mundo. Y es lo que el Señor nos dice en Juan, su capítulo 16, su verso 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro hermano Juan pasó aflicciones. ¿Cómo la va a pasar usted? ¿Cómo la ha pasado? Y cómo la estamos pasando. Y es necesario decir, como creyente, como hijo de Dios, no implica que no vamos a pasar por tribulaciones, ya que vivimos en un mundo que es hostil, tanto al evangelio como al estilo de vida que profesamos como hijos de Dios. Y fíjese cómo dice, en el reino. Tiene que ver con el reino del Mesías, de Cristo. Este reino vendrá en su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez para establecer su reino sobre la tierra. Fíjese cómo nos dice en Apocalipsis, su capítulo 11, su verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Él, nuestro amado Salvador, reinará por los siglos de los siglos. Y es lo que nos dice en Daniel, su capítulo 7, su verso 14.
y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y luego le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, todo el mundo, las naciones y los pueblos, rendirán pleitesía al soberano, al Rey de Reyes y Señor de los señores. Y sigue diciendo, en la paciencia de Cristo. ¿Qué es la paciencia? Es la virtud sobre la cual este hombre de Dios refleja el carácter de Cristo en medio de la tribulación. Paciencia significa resistencia, aguante bajo el peso de la prueba. Es una cualidad conectada con la vida cristiana. La paciencia es la esperanza de fe que trae como resultado resistir, fortalecerse en medio de la tribulación. Y dicha paciencia no es de él, es decir, no es de Juan, sino que es dicha paciencia proviene de su relación y de su comunión con Cristo. Y de igual manera, mis amados hermanos, la paciencia es la capacidad en el tiempo de esperar en el Señor en medio de las vicisitudes, de las aflicciones y de las pruebas y la batalla que a diario tenemos en el mundo. Tengamos paciencia, mis queridos hermanos, amados del Señor. ¿Qué dice él? Veamos, verso 9, aparte B. Y estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol no estaba en una isla turística, descansando, tomando unas merecidas vacaciones. No, mis queridos hermanos. Se encontraba nada más y nada menos preso en la isla de Patmos. El apóstol había sido exiliado a esta isla por orden del emperador Domiciano en el año aproximadamente del 95 después de Cristo. Y Patmos, esta isla, era una pequeña isla rocosa ubicada al sur de lo que hoy es Turquía. Y esta isla era usada por el Imperio Romano para desterrar a los criminales, obligándole a trabajar en las minas de oro que allí había. En dicha situación, Juan estuvo en intimidad con Dios y allí recibió dicha revelación. Y Juan no estaba allí preso por haber cometido algún crimen, no, mis queridos hermanos, sino por el testimonio de Jesucristo. Es decir, por predicar la palabra de Dios. Y nos dice el verso 10, ¿en qué dimensión espiritual se encontraba él? Escuche. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en plena comunión con Dios. Es decir, no estaba quejándose contra Dios, sino por el contrario, en una dimensión espiritual, en una plena, íntima comunión con Dios. Se indica qué sucedió en el día del Señor, probablemente el domingo, ya que es el día en que Cristo resucitó. Juan escuchó. Detrás de él se escucha una gran voz, escuche, como de trompeta. Él compara aquella voz como de trompeta. El sonido de trompeta habla de solemnidad. Es decir, que lo que va a expresar y lo que va a escuchar es algo solemne y de gran importancia. La gran voz nos indica quien habla tiene autoridad para hacerlo. Expresa lo que va a declarar es de suma importancia, ya que nada más y nada menos sucedió en el día del Señor y quien está hablando es el mismo Señor. Es el día de la gran intervención de Dios en la historia de la humanidad, lo que Juan va a escuchar. ¿Y quién es aquel que habla con gran voz como de trompeta?
verso 11 lo describe. Escuchemos que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia: a Éfesos, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Tal persona no puede ser otro, sino nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Quien es el principio y el fin. Es decir, Él es eterno. Él es el grande. Él es quien gobierna. Y ordena a Juan a escribir las cosas que ve a las 7 iglesias en Asia. Indudablemente aquí podemos ver, mis queridos hermanos, quiénes son los destinatarios de este libro. Nada más y nada menos que la iglesia del Señor. Es decir, el libro de Apocalipsis es escrito a la iglesia del Señor. Son asuntos que la iglesia del Señor debe conocer con el fin de que tengamos paciencia, nos fortalezcamos, sigamos firmes, porque nuestro Salvador Jesucristo prometerá y cumplirá lo que Él ha dicho. Veamos la característica de nuestro Salvador Jesucristo glorificado. Verso 12 al 16. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, y como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce fundido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Veamos lo que Juan vio. En vez de ver a una persona, vio 7 candeleros de oro. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, nos describe que en el tabernáculo había un candelero de oro con 7 brazos. Eso lo vemos en Éxodo, su capítulo 25, del 31 al 37, y en Hebreo, su capítulo 9, su verso 2. Este candelero simboliza las 7 iglesias. La función principal de un candelero es alumbrar. Y es justamente la iglesia que estamos llamados como responsable de ser luz en este mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Y es lo que nuestro Salvador Jesucristo nos dice en Mateo, su capítulo 5, su verso 14 al 16. Nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino que el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, la cual tenemos la misión de ser luz y alumbrar a este mundo y dar testimonio para la gloria de Dios. Y dar testimonio para la gloria de Dios. Y en medio de estos 7 candeleros, ¿quién estaba? Escuchen. Uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión se refiere a nuestro Salvador Jesucristo. Y esta misma expresión es tomada de Daniel, su capítulo 7, su verso 13. Miraba yo en la visión de noche y aquí
Con las nubes del cielo veía a uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de mí. Su vestidura llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El Señor está vestido con un traje de gala. Es el traje con la que se vestía el sacerdote y el juez, con el fin de ejercer su carácter judicial. El vestido no habla de su dignidad real, de su carácter como sacerdote y juez para establecer la justicia plena y firme. Y su cabeza, su cabello era blanco como blanca lana, como la nieve. Allí nos habla de su pureza, de la eterna sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, representado en el cabello blanco, porque el cabello blanco es símbolo de experiencia, de sabiduría, de honor, de respeto, y sus ojos como llamas de fuego. La idea de esta frase se relaciona con el carácter de escudriñar, penetrar por medio de su santidad y conocer lo más profundo del corazón del hombre. Y sus pies, semejante al bronce fundido, refulgente, como en un horno. Juan nos describe los pies del Señor y nos declara que su juicio es irresistible, donde aplastará con sus pies a los malvados. ¿Y qué nos dice la voz? Su voz como estruendo de muchas aguas. Nos declara su autoridad por medio de esta forma de hablar. Tenía en su diestra 7 estrellas. Es decir, cuando nos habla de diestra, hace referencia a su mano derecha. Indica posesión, control, que están al servicio de Cristo. Y de su boca salía una espada aguda con 2 filos. Nos habla de su eficacia judicial, con el cual juzgará a los pecadores. Y esto significa es su palabra, porque la palabra de Dios es firme. Él habla con verdad, Él es la verdad y no hay engaño en Él. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Allí nos habla de su gloria divina. Vemos cómo aparece como el sol cuando resplandece en su fuerza, sin eclipse. Y así es su gloria celestial, como el sol cuando resplandece con fuerza. El significado de la visión que ha experimentado Juan, del 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto y las que son, las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Aquí podemos ver cómo la misma escritura, el Señor nos revela y nos declara lo que representa cada símbolo. Y es uno de los principios de interpretación del Apocalipsis. Tenemos que interpretarlo literalmente, mas sin embargo, ella misma dará su interpretación en asuntos que son símbolos, como el caso que acabamos de leer. Veamos lo que sucedió a Juan cuando vio la visión. Número 1, Juan cayó como muerto al suelo. Cristo coloca su mano derecha sobre Juan y le dice: no temas. Vemos la comprensión y el cuidado de nuestro Salvador Jesucristo sobre su siervo Juan, que cayó como muerto.
Porque ¿quién puede resistir ante la presencia de Dios? Y fue la misma experiencia que vivió Daniel. Cayó muerto, es decir, cayó desplomado ante la presencia del Señor. Él es el que estuvo muerto y ahora vive, le dice. Allí no habla de su eternidad. Él es quien tiene la llave de la muerte y del Hades. Es decir, mis queridos y amados hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo ha hecho inoperante el poder de Satanás. Las llaves nos hablan de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Es decir, mis queridos hermanos, nuestra vida está en la mano de Dios. Nadie puede morir sin el permiso de Jesucristo. Y cuando la Biblia nos dice, y Él mismo lo declara, que tiene la llave de la muerte, alabado sea el Señor, Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Él es quien ha establecido el tiempo de nuestra existencia en la tierra. Él es quien ha establecido, mis queridos hermanos, cuándo vamos a morir. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en medio de esta situación de pandemia, tomemos nuestras precauciones, las recomendaciones básicas, pero no caigamos en un estado de angustia, de desesperación, de convertir a veces nuestro hogar como un búnker. En ninguna manera, mis queridos hermanos. El Señor, nuestro Dios, tiene la llave de la muerte y por tanto de la vida. Nosotros vamos a vivir el tiempo que vivamos, lo que Él ha establecido. Y moriremos cuando Él establezca qué hora de partir. Por lo tanto, iglesia del Señor, reposemos en el Señor. Y vuelvo a repetir estas hermosas palabras del Señor. El verso 18, el que vivo y estuve muerto, mas he ahora que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la vida. La palabra llaves significa la autoridad. La autoridad. Tomemos nuestras precauciones, iglesia del Señor. Pero entendamos que Él es quien gobierna. Y Él es quien ha determinado nuestro tiempo de vida sobre esta tierra. ¿Cómo no, mis hermanos? Lávese sus manos, haga su gálgara. Aíglese si sabe de alguien que está enfermo. Los aseos. Y es lo mismo, el gobierno no ha dicho nada nuevo, ni de la Organización Mundial de la Salud. Fue los lineamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, son los mismos. Por lo tanto, confiemos y reposemos en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo ordena a Juan a escribir las cosas que ha visto, las que son y las que han de suceder después de esta. Aquí vemos cómo el mismo libro Apocalipsis se da a conocer. Las 7 estrellas son los ángeles enviados por el Señor a llevar el mensaje a las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Para finalizar, mis queridos hermanos, el Señor está en control. Y está intercediendo por ti y por mí. Aunque sienta y viva que tu vida esté en un desierto. Que tu vida está pasando por el valle de sombra de muerte. Recuerda que nuestro Dios vive por los siglos de los siglos. Y Dios nos invita
a continuar sirviendo al Señor. Que continuemos sirviéndole al Señor en medio de la aflicción, en medio del batallar de la vida, pasando por lo que estemos pasando. Tomemos ánimo. El Señor nos dice: no temas. Hermosas palabras. No temas. Nuestro Dios tiene el control. Y escuchemos sus palabras. Y pongamos atención. Entreguemos y llenemos nuestro corazón de paciencia. No temamos, que Él tiene la llave de la muerte y el Hades. Y en sus manos está nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.